cual les voy a hablar es sobre la disciplina y los conflictos en el aula. El problema de la disciplina no es en absoluto un problema nuevo que se enmarque dentro del contexto determinado y concreto, sino que más bien se trata de un asunto que ha venido preocupando tanto a padres, docentes y pedagogos desde hace tiempos muy remotos. Quizás sea verdad que en las últimas décadas se ha visto incrementado de una forma alarmante en las sociedades que podríamos llamar desarrolladas, lo cual ha puesto de manifiesto una necesidad de afrontar el asunto con mayor seriedad y no como algo ocasional y aislado. Lo que hasta hace poco no dejaban de ser las típicas chiquilladas relativas a la edad, ha pasado a convertirse como un problema como tal. Junto al problema central de la disciplina han ido surgiendo otros relativos al mismo: la autoridad del profesor, la educación familiar, e incluso se han trasladado a posibles problemas acaecidos en el aula, con problemas mucho más crueles como la violencia entre menores, el acoso fuera del aula y la delincuencia juvenil. Uno de los puntos centrales de alarma social son las nuevas tecnologías y el acceso sin control de los menores a ellas. Ya se ha convertido en algo común que cualquier ataque físico a un profesor o una disputa entre los alumnos vaya acompañado de imágenes captadas por un teléfono móvil, o que su difusión sea inmediata a través de las redes sociales. Su control resulta casi imposible y una verdadera utopía entender el mundo de la adolescencia hoy sin la referencia inmediata de todos los modelos posibles a estas nuevas tecnologías. Una de las preguntas que podría surgir a raíz de ello es si no habrá tenido nada que ver el desarrollo exageradamente de los videojuegos, incluso de la infancia. Claro ejemplo de ello son las continuas masacres que vemos en los entornos escolares y cuya referencia inspirativa la encontramos en alguno de estos juegos, como lo ponen de manifiesto los múltiples estudios realizados al respecto. Que el problema básico a lo cual hago referencia es en primer lugar al concepto mismo de la disciplina. Como podemos entender, la definición del término en sí, sus repercusiones e interpretaciones desde las distintas perspectivas planteadas aquí. Es sin duda un aspecto relevante, dado que según estemos hablando de disciplina, así entenderemos cómo ésta puede ser la causa de los conflictos producidos en el aula. No se trata solo de establecer definiciones, sino más bien de poder percatarnos de la conexión entre la falta de disciplina del alumnado y la consiguiente aparición de los conflictos en el aula. La convivencia en los diferentes centros escolares constituye una preocupación y un reto constante que cada día adquiere mayor relevancia, derivada fundamentalmente de una presión social que demanda una educación de calidad, entendida no solo como la capacidad de mejorar el nivel educativo del alumnado, sino también como la búsqueda de un clima de estudio y de convivencia adecuado en los centros de docentes. Para complementar esta información y darnos cuenta de lo que acontece en el día a día dentro de las aulas, así como de las opiniones de padres de familia con respecto al tema, se llevarán a cabo 3 entrevistas, 2 con docentes y 1 con un padre de familia, que nos dará su punto de vista al respecto con la situación de disciplina que se vive en el hogar, para lo cual se plantearán las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son los factores que determinan los problemas de disciplina en el aula? 3. Los factores que determinan la indisciplina en el aula podrían englobarse en 3. El primero, la persona del maestro. Dentro de esa persona del maestro está su planeación, su forma de trabajar, la forma de dirigirse ante sus alumnos. El número 2 serían los alumnos, ya que muchas veces los alumnos no están acostumbrados a trabajar con diferentes maestros, en el caso de la secundaria, porque cada maestro trae su forma de trabajo y el alumno vive ese momento de desequilibrio y ya con el tiempo se va acostumbrando al estilo de trabajo de cada uno. Y el número 3 serían los padres de familia, y más bien sería la familia, donde la familia es la que se encarga de inculcar sus conductas, sus patrones, sus valores, y que van a arrojar su comportamiento al alumno y no al maestro. 2 conflictos de indisciplina que se han dado en su salón de clase o en casa. En mi vida como padre me ha tocado ver algunos conflictos de indisciplina en las aulas. Voy a citar 2 de ellos. Uno de ellos es un problema de falta de respeto hacia un profesor por parte de los alumnos.
El problema principal era la falta de liderazgo por parte de este maestro hacia los alumnos, ya que los alumnos pueden estar en clase haciendo lo que ellos quisieran. Se daba mucho la parte de que los alumnos estuvieran chateando o en internet con sus teléfonos celulares y no trabajaban. Ellos sabían que sea como sea, el profesor les iba a poner como una calificación mínima 6. Entonces ellos se confiaban y no les importaba una calificación mayor. Un segundo problema de indisciplina fue las clásicas pintas por parte de los alumnos. Entonces también este fue causado por un problema de reglas en la escuela, por un lado, ya que los alumnos entraban y podían salir inmediatamente y se iban de pinta. Pues vamos, este es un problema causado por parte de la escuela y también por la falta de supervisión de los padres con sus propios hijos, ¿no? Principalmente. ¿Qué acciones han implementado en su escuela, aula o en su casa para controlar la disciplina? Algunas medidas que he tomado dentro del grupo para controlar la disciplina que se vaya presentando es en sus bitácora ellos escriben alguna situación que hayan realizado en indisciplina y posteriormente se lo llevan a casa, se lo enseñan a sus padres y ellos firman de enterado y se les solicita de nuevo que lo lleven a la escuela, al grupo, y comenten qué fue lo que les dijo su mamá, qué fue lo que les dijo su papá respecto al hecho que hayan cometido con anterioridad, y también el registro de poner menos porcentaje en cuanto a la disciplina del día. ¿Cuál sería la solución para evitar conflictos de indisciplina en el aula o en casa? Una solución para evitar que se presenten situaciones de indisciplina en el grupo es el diálogo constante con los padres. Una vez que se toma un grupo de inicio, marcar cuáles van a ser las maneras, los modos de ir tratando de que el grupo no se salga de control, pedirles sus apoyos, su comprensión, así como también pedirles a ellos sugieran qué propuestas dan para evitar que sus hijos o sus hijas se vean involucrados en algún caso de indisciplina. La solución para evitar las cuestiones de indisciplina en el salón más bien serían soluciones. Una, como ya nos han capacitado en cuestión de conocimiento de cuestión de normatividad que ha publicado la Secretaría de Educación de Guanajuato, inclusive con la Cámara de Diputados del Estado, en cuestión de la publicación de una ley para evitar el bullying. En la otra parte sería en que el colegiado de maestros trabajara como un solo ser, un solo ente, lo cual nos ayudaría a tener mejor cubiertos nuestros espacios dentro de la escuela, dentro del trabajo, y los alumnos no estarían desatendidos. Otra forma de evitar eso sería la generación y fomentación de prácticas deportivas y artísticas, donde los alumnos se canalizarían sus energías y sus formas de distracción, se canalizarían a formas productivas, en cuestión de que les damos espacios para que ellos se muestren como son y se expresen. La otra situación sería de que las clases, como hemos platicado con algunos maestros, no salas de manera formales en cuestión de que no te muevas, no respires, ponte a trabajar, estás dictado. Más bien debes interaccionar con el alumno y no callarlos y por puros gritos como hay algunos maestros que trabajan en sus salones. Enseñar a nuestros hijos a tener únicamente lo necesario y enseñarlos a ganarse regalos o artículos atractivos para ellos a través de su desempeño y sus buenas calificaciones. Con esto evitar el problema que se ha tenido por generaciones de padres, que es el querer darles todo lo que no tuvimos nosotros en nuestra infancia. Enseñar a nuestros hijos el uso adecuado y positivo de las tecnologías de información. Es imperativo que los padres de familia escuchemos a nuestros hijos, les inculquemos valores y también que les proveamos un ambiente seguro y lleno de cariño. En la información analizada, podemos constatar que los problemas en el aula son uno de los principales obstáculos para el maestro,
pues es una determinante para que sus clases tengan éxito, y para lograrlo se deben de atacar 3 puntos principales: el trabajo como docente, los alumnos y los padres de familia. Si el docente cuenta con un plan de clases dinámico en el que se motive a los alumnos a trabajar, seguramente su labor será mucho más fructífera. Ahora bien, el alumno también debe mostrar una actitud de disposición para realizar su trabajo. Mucho mayor es el compromiso de los padres de familia, quienes tienen la tarea de orientar a sus hijos de la manera adecuada para que el conjunto de aprendizajes adquiridos en su casa, poniendo énfasis en los valores, sean los protagonistas de su conducta dentro del plantel escolar. En conclusión, podemos determinar que si cada uno de los actores que intervienen en el proceso educativo ejerce su rol con determinación y constancia, los problemas de indisciplina en el aula serán mucho menores y, como consecuencia, el aprovechamiento de los alumnos será más elevado, dando como resultado un ambiente propicio para la educación efectiva.